Bueno, comenzando con la clase de hoy, ¿sí? Donde vamos a hacer una breve introducción a nuestra primera clase de Android. Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos la presentación que corresponde, la de introducción. Con respecto a la introducción, vamos a ver primero qué es Android. Ya van a ver que por lo pronto sabemos que es un sistema operativo, por lo tanto vamos a aprender y vamos a conocer cuáles son las capas que componen a Android como sistema operativo, las distintas versiones que existen, que hay, y vamos a ver qué herramienta vamos a utilizar para desarrollar nuestra IDE, que en este caso nuestro IDE va a ser Android Studio, ¿no? La idea en la clase de hoy es crear ya un primer proyecto utilizando Android Studio, y una vez que creemos el proyecto, conocer la estructura de ese proyecto, ¿ok? Y conocer algunos de sus componentes, como por ejemplo el manifiesto de Android. Lo primero que tenemos que saber es que Android, como sistema operativo, está basado en Linux, ¿sí? Es una versión, en su estado puro, para dispositivos móviles. La versión que nosotros conocemos actualmente de Android es la que tomó, porque el Android es un sistema operativo de código abierto, entonces Google toma ese código abierto y crea su versión de Android para los dispositivos, distintos tipos de dispositivos, ¿no? Es decir, que la versión de Android que conocemos es la de Google, ¿no? Por eso es que en la mayoría de los dispositivos que tienen sistema operativo Android, ven preinstaladas herramientas de Google, ¿ok? Pero podría llegar a tener una versión de Android pura, ¿no? ¿Qué particularidad tiene este sistema operativo? Que ya trae preinstalada una máquina virtual, ¿sí? Una máquina virtual Java. Solamente que esta máquina virtual es mucho más chica que la JVM para un entorno de escritorio, ¿sí? Esta versión más pequeña de la máquina virtual se llama Dalvik, ¿sí? En el sistema operativo tienen todo el JRE instalado, es decir, tienen la máquina virtual y el API de Java o framework de Java, ¿ok? Ahora, esto nos va a permitir que cualquier aplicación Java que nosotros hayamos creado la podamos correr directamente en el dispositivo sin necesidad de instalar una máquina virtual, porque ya viene preinstalada, ¿sí? Esa máquina virtual es de código abierto, o sea que tranquilamente yo puedo tomarla y modificarla, si quisiera. El sistema operativo Android, como habíamos dicho, fue desarrollado por Android Inc. y, bueno, comprado en 2005 por Google. La versión que nosotros conocemos actualmente de Android es la que desarrolla Google, ¿no? Ahora, en el mercado hay distintas versiones de Android, ¿sí? Una particularidad, ¿sí?, con esto es que los nombres generalmente de las versiones de Android tienen que ver con golosinas, ¿sí? La mayoría de las versiones tienen que ver con las golosinas. Por ejemplo, la primera versión era Cupcake, la segunda era Donuts, ¿sí?, la versión 1.6. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. A ver, por ejemplo, Willy, ¿qué versión de Android tenés instalada vos? Creo que la 11. La 11. ¿Sabés qué nombre tiene esa versión? No, no sé muy bien qué versión. Bien. A ver, Ezequiel, ¿qué versión tenés? Están buscando. Entonces, la versión 11 es la Android Pie. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que hay distintas versiones de
sistemas operativos? ¿Por qué siempre aparecen versiones más nuevas? ¿Qué les parece a ustedes? Porque, y lo mismo pasa con cualquier dispositivo, con las computadoras. ¿Por qué siempre aparecen versiones nuevas de, por ejemplo, si hablamos del sistema operativo Windows? ¿Por el salto tecnológico de Claro, hardware? exactamente. Por el salto tecnológico, generalmente de hardware, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando al dispositivo se le agregan componentes, más componentes, ¿sí? Más sensores, o hay alguna mejora a nivel hardware, a nivel performance, a nivel arquitectónico, bueno, tiene que aparecer una nueva versión del sistema operativo para poderla manejar, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí Entonces, en el sí, ice cream incluso ahí dice reconocimiento facial, por ejemplo. tal Me cual. imagino deben haber un montón. Tal cual. Fíjate que las primeras versiones, acá en la Filmina, de Android, ¿no? Solamente controlaban o incorporaban algunas aplicaciones, como por ejemplo la de YouTube, ¿sí? Un teclado virtual, podías copiar y pegar, y ya a medida que vas avanzando, fíjate que en la versión 2.2 podías crear un anclaje ya de Wi-Fi, ¿sí? Clave esa función. Que son funciones que ahora ustedes las consideran como nativas. Es decir, para mí siempre tuvo que existir y no, evidentemente no, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué problema acarrea esto? ¿Sí? El problema que acarrea esto es la fragmentación que existe en el mercado. ¿Sí? Es decir, que si yo voy a crear una aplicación, tengo que crearla para una versión en particular. ¿Ok? Ahora, lo bueno de esto es que si yo creo una aplicación para una versión 6, por ejemplo, de Android, bueno, puede correr desde la 6 en adelante, ¿ok? Obviamente que si yo creo mi aplicación usando un SDK para la versión 6, ¿sí? Para la versión 6, ¿qué pasaría? Y bueno, las librerías me van a permitir controlar todos los componentes que tenga un dispositivo con esa versión de Android, ¿no? Con esa capacidad tecnológica, ¿ok? Todo tiene sus pros y sus contras. Creo una aplicación para la versión 6, lo van a poder usar de ahí en adelante todos, pero seguramente a la hora de yo como programador querer usar ciertos componentes, tanto de software como de hardware, voy a estar limitado, ¿ok? Ahora, ese SDK que yo necesito tener instalado en mi IDE, en Android Studio, para poder crear mi aplicación, ¿sí? No es ni más ni menos que un API, ¿ok? Por ejemplo, fíjense acá en la Filmina, el SDK o la versión de SDK para la versión, no sé, Android.2, que es Froyo, era el API 8 o el SDK 8, ¿ok? Si ustedes tienen ahora el Android 11, la versión del API que usan o el SDK es el 33, ¿es así? Claro. Exactamente. Bien. Entonces, cuando ustedes crean una aplicación en Android, lo que van a tener que elegir es el SDK mínima, la versión mínima en donde quieren que corra la aplicación, ¿ok? Eso lo van a hacer de esa forma. Ahora, el sistema operativo, como cualquier sistema operativo, está compuesto en capas, en donde la capa más importante del sistema operativo es el núcleo, el kernel, ¿sí? Bueno, en el caso de Android, el núcleo, ¿sí? Que está construido base a Linux, es el que tiene todos los controladores y drivers para la mayoría o para todos los dispositivos o sensores o componentes físicos que tiene el dispositivo móvil que ustedes están usando, ¿no? Ahora, sobre ese kernel, ¿sí? Está instalado, que sería el sistema operativo puro, está instalado el JRE, es decir, la máquina virtual de Java más el API o conjunto de librerías, ¿no? De manera nativa, entre esas librerías, ustedes tienen la librería de, por ejemplo, SQLite, ¿sí? Que es una librería que te permite administrar una base de datos
relacional muy pequeña, muy parecida a MySQL, por ejemplo. ¿Sí? O sea que podríamos decir que de manera nativa también el sistema operativo tiene un gestor de base de datos. ¿Sí? Y lo puedo manejar usando esas librerías, ¿no? En este nivel de librerías tienen también todas las librerías que les van a permitir acceder a los distintos sensores que tiene el dispositivo, ¿no? La cámara, el acelerómetro, el giroscopio, ¿sí? Y librerías para que puedan crear los distintos tipos de componentes que forman una aplicación, como un servicio, un content provider. ¿Mm? Ahora, sobre esa capa, ¿sí?, está todo lo que sería el armazón de aplicaciones. Es decir, aplicaciones que usa el sistema operativo para la capa superior en donde están las aplicaciones Java o las aplicaciones del usuario o las aplicaciones nativas del teléfono, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de aplicaciones, nos estamos refiriendo a, por un lado, las aplicaciones nativas que tiene el teléfono, como por ejemplo la agenda o contactos, el registro de llamadas, más todo el conjunto de aplicaciones que ustedes instalen, ¿sí?, o descarguen de la Play Store. Es decir, que las aplicaciones que nosotros vamos a crear van a estar instaladas en esta área. Y el armazón de aplicaciones es la que se va a encargar de gestionar el funcionamiento de esa aplicación que yo previamente instalé. ¿Gestionar qué cosa? Y gestionar el uso de la máquina virtual, de los recursos del sistema, de los recursos de hardware del sistema y el de las librerías. Acá está lo que habíamos dicho, ¿sí?, que está basado el kernel de Android en el sistema operativo Linux, puntualmente en la versión 2.6. El entorno de ejecución o el JRE de Android está formado por el API de Java más la máquina virtual Dalvik. Y conociendo eso, ahora tenemos que decidir qué es lo que vamos a usar para desarrollar, es decir, qué herramienta o qué IDE es el que nosotros vamos a utilizar. Hay varias herramientas. Podría utilizar, por ejemplo, algún IDE que me permita trabajar con Java, ¿sí?, como por ejemplo Eclipse. Instalándole ciertos plugins, puedo crear mis aplicaciones desde allí. El consejo es utilizar esta herramienta Android Studio, que es una herramienta con todo el soporte técnico que tiene que tener y que está en permanente evolución, ¿sí? Ahora, para instalar esta herramienta, este IDE, está, como habíamos dicho en el video, a ver si yo puedo sacar de acá. ¿Se acuerdan que en el video la URL era developer.android.com? Y ya les digo por qué quiero llegar a esto. Y aquí tienen la pestaña Android Studio. Y automáticamente en la página que se abre al hacer clic en esa pestaña es la posibilidad de descargar esta última versión, ¿sí? Es decir, que si tienen esa boom bam bli, boom boom bli, boom boom boom, bueno, esa es una versión anterior, ¿sí? La vamos a tener que actualizar. Desinstalen esa, ¿sí? Bien. E instalen esta otra, ¿ok? Mira, hace una cosa, déjala esa que tenés e instalate esta, ¿sí? Y el mismo instalador te va a decir, te la va a reemplazar. Claro, ¿Ok? eso le iba a preguntar, ¿Sí? sí. Para no tener que instalar todos los SDK de nuevo y todo eso. Ahí me fijé el Android. Es tiramisú. Tiramisú, ¿y qué versión Sí. es? 13. 13. Ah, mira, la 11 es entonces Pie y la 13 Tiramisú. Genial. ¿Por qué les digo que les pido que todos tengan la última versión de Android Studio? Porque es muy probable que por allí algunos trabajos prácticos los tengan que hacer en grupo, ¿sí? A lo mejor no son para presentar, pero son trabajos áulicos, y bueno, se complica un poco si tienen versiones diferentes,
¿Ok? Entonces, por eso, para evitarse dolores de cabeza, tengan todos instaladas la última versión de Android Studio, ¿sí? Por favor, reanuden. Bien. Bueno, las ventajas que tengo al usar un IDE es que traigo incorporado una serie de herramientas. Por un lado, un IntelliJ, que es el que se va a encargar de ir corrigiéndome el código, sobre todo errores de sintaxis, ¿ok? Y otra cosa importante es la siguiente. Cuando ustedes crean la aplicación, ¿sí? Crean el proyecto en Android Studio, después lo tengo que desplegar en un dispositivo, por ejemplo, en un teléfono. Entonces, si yo uso otra herramienta, tendría que valerme de Gradle, por ejemplo, que me va a permitir empaquetar el proyecto, ¿sí? En un archivo de tipo APK para poderlo instalar en el dispositivo. Sería, si uso otra herramienta, hacer un trabajo extra, ¿sí? Con todo lo que eso lleva. Entonces, una ventaja que tienen con Android Studio es que ya tienen esta herramienta instalada. Entonces, directamente, cuando ustedes le dicen a Android Studio que ejecute o despliegue el proyecto, la aplicación en el dispositivo, Gradle inmediatamente se encarga de hacer todo el trabajo por ustedes, ¿sí? Todo el trabajo por ustedes. Bien. Bueno, ¿cómo tengo que empezar a trabajar? ¿Sí? En estas otras diapositivas que ustedes las pueden seguir, muestra el paso a paso de instalación, yo las voy a obviar porque ustedes ya lo vieron en el video, ¿sí? Hay un video en la plataforma, en una de las píldoras formativas acerca de cómo instalarlo. Yo voy a pasar ahora directamente a Android Studio. Bueno, cuando ustedes abren Android Studio, se van a encontrar con algo como esto, ¿sí? En el video tenían una versión más vieja, pero bueno, las opciones que tenían en esa versión más vieja las tienen acá también. Fíjense que en este caso me aparece la lista de proyectos con las que hemos estado trabajando, ¿sí? Ustedes puede que no tengan nada acá. Y acá a la derecha tienen 3 botones para que ustedes puedan. En mi caso, como instalé en Android Studio un plugin para crear aplicaciones usando Flutter, ¿sí? Con el lenguaje Dart, bueno, me aparece este botoncito de New Project Flutter. No sé si a ustedes les aparece también. Tiene la opción New Project, obviamente, para crear un nuevo proyecto y abrir. Ahora, ¿qué pasa si yo instalé Android Studio y no instalé los SDK? ¿Dónde los puedo ubicar? Bueno, si estoy en esta pantalla de inicio, ¿sí? Si estoy en esta pantalla de inicio, bueno, ahí, Ezequiel, vos ya creaste un nuevo proyecto. Decile ahí a tu pantalla, a tu proyecto, ahí a tu IDE, File, Close Project, y vas a quedar acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero instalar los SDK? Si estoy acá, puedo hacer clic en los 3 puntitos, ¿sí? Más acciones, y acá tengo SDK Manager. Observen el icono del SDK Manager, ¿sí? Es un cubo, una flechita, ¿ok? Y acá fíjense que tengo la lista de todos los SDK que puedo instalar y que tengo instalado, ¿no? Recuerden que acá es conveniente tener tildada esta opción, que es esta que dice Show Package Detail, para que me muestre el detalle de cada uno de los paquetes, ¿no? Entonces, no sé, tomo el paquete de Android 13, fíjense que me dice en este caso, tengo por defecto instalado el SDK, ¿sí? También debería instalar el archivo de la fuente, ¿ok? Los que sí tengo instalado completo es hasta el 11 en mi caso, ¿sí? Como mi dispositivo tiene la versión 11 de Android, fíjense que la versión 11 le corresponde el API 30, ¿sí? Es 30, y tengo instalado el SDK y el archivo de fuentes, versión 30, ¿no? Es el API 30. El API 33 o SDK 33 es el que corresponde a Android 13, acá está la versión Tiramisu, ¿ok? Le corresponde el API 33, ¿sí? Deberían instalar estos dos, el SDK, si tenés el API 3 en tu teléfono, instalate el SDK Platform
y el archivo fuente. ¿Ok? Bien. La puedo cerrar en la crucecita y vuelvo a la pantalla principal. Bueno, en este caso, ¿cómo hago para crear un nuevo proyecto? Vamos a ir a New Project, ¿sí? Elijo para qué tipo de dispositivo, en mi caso, para teléfono y tablets. Me da la posibilidad de elegir va a ser la vista principal de mi proyecto, ¿sí? En mi caso, en nuestro caso, le vamos a decir que va a ser una activity vacía. Tienen varias opciones. Activity básica con material. Nosotros vamos a elegir activity vacía. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es una activity y todo el historia. Decimos siguiente, y acá tienen lo más importante. El nombre que le van a poner al proyecto, ¿sí? Le podemos poner ejemplo, clase 1. Acá está algo que también está aclarado en el video, el paquete en donde se va a generar, se van a generar todas las clases de mi proyecto, ¿sí? Por defecto es con example. Ahora, si ustedes tienen intenciones de el proyecto que ustedes crean, subirlo a la Play Store, van a tener que tener la precaución de cambiarle acá el nombre del paquete y usar como dominio, por ejemplo, el dominio de su empresa. Podría ser, no sé, mi empresa, punto, y el nombre del proyecto, ¿sí? Porque si no, si generan el proyecto con el paquete, con ese nombre, no lo van a poder subir después a la Play Store, ¿ok? Ahora, por defecto, la ubicación del proyecto va a ser en la carpeta de usuarios, dentro de Android Project, y bueno, en una carpeta con el mismo nombre que le puse al proyecto. Es importante esto, de indicarle que el lenguaje que vamos a usar para nuestro proyecto es Java, ¿ok? Java. Ahora, en donde tienen SDK mínimo, si bien ustedes instalaron desde las 6 en adelante, yo podría elegir ahí API 23, ¿sí? Si ya la instalé, API 23. Entonces creo mi aplicación para que corra desde la 23 en adelante. Vamos a hacerlo ahora de esta forma. Si estoy en un grupo de trabajo, ¿sí? Y todos tienen la misma versión, elijan la versión que tienen todos. O sea, si todos tienen la versión 11, elijan Android 11. Ahora, si tienen distintas versiones, elijan el del más chico, ¿sí? Si uno tiene el 8, el otro tiene el 9, el otro tiene el 11, elijan la versión más chica, ¿ok? Ojo, que si elijo la versión 8, todos tienen que tener instalado el API 26, ¿sí? El SDK con el API 26, ¿ok? Profe, Ahora, Claro. perdón, ¿Iris? O no sé quién habló. Anto. Antonella. Sí, le consulto, no sé si dejó también algún emulador o algo para... Mira, esta nueva versión te genera automáticamente un emulador. Ah, bien. ¿Ah? Antes Buenísimo. Sí, necesitaba, usamos. claro, instalar algo extra y si bien Android Studio también traía emuladores, pero que después tenía que configurarlos, Sí. bueno, ahora es como que te los genera, es más fácil y están más optimizados, ¿sí? Ah, bien, gracias. Yo siempre aconsejo que usen dispositivos físicos, ¿ok? Porque si no tengo buenos recursos en mi computadora, voy a usar esos recursos, ¿ok? Y hay cosas que después no voy a poder probar en el emulador, como por ejemplo el uso de sensores. Hay ciertos sensores, cuando veamos sensores, que no los van a poder emular o simular en el emulador, ¿no? Pero bueno, para empezar es una buena forma. Si tienen un dispositivo físico, mucho mejor. En mi caso, voy a elegir acá API 11, ustedes elijan la que tengan, ¿sí? Instalada, también sobre todo. Fíjense que cuando eligen el API, por ejemplo, si elijo API 23, me dice el porcentaje a nivel mundial, ¿sí? De usuarios con esos dispositivos, ¿ven? Si yo le digo, en este caso, la 11, me dice, bueno, hay un 48% de dispositivos que están corriendo, ¿sí? Esta versión.
Claro, si no, como emulador puedo usar BlueStack, hay varios. Hay varios, ¿sí? Pero esos son más pesados. Ya, ahí después vamos a probar cómo podemos configurar un emulador acá. Una vez que tienen esto, le decimos finalizar, nos armamos de un poquito de paciencia hasta que Gradle, fíjense, empiece a armar, termine de armar todo el proyecto. Acá abajo, ¿sí? Está trabajando Android Studio, bandiéndose de la herramienta de Gradle para armar todo el proyecto, la construcción de todo el proyecto. Tengan ahí paciencia, no apuren nada, ¿sí? Bueno, una vez que generaron el proyecto, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Para trabajar más cómodos, cerremos estas pestañas, en donde nos muestra dos archivos que ya vamos a ver qué están diciendo. En el panel izquierdo, ustedes tienen un explorador en donde muestra la estructura del proyecto. Lo más importante es que cambien la vista de Android, cámbienla a Project. Entonces, como que tienen una vista un poco más general. Una vez que cambiaron a la vista Project, fíjense que ahí aparece el proyecto. Ejemplo 1, ejemplo de clase 1, despliego, una flechita. Y acá tenemos lo siguiente. Cuando ustedes crean el proyecto puede estar construido por varios módulos, ¿sí? Puede haber varios módulos que forman un mismo proyecto. Los proyectos que vamos a crear nosotros van a constar de un solo módulo, ¿sí? Que es este que dice app, que ustedes tienen allí. Es decir, que si despliego en donde dice app, voy a tener mi proyecto, ¿ok? En app se van a encontrar con la carpeta de fuentes src, si la despliegan, ¿qué tienen allí? Por un lado, tienen la carpeta main. Esta es la carpeta principal en donde está todo lo que forma nuestro proyecto, ¿sí? Las clases y vistas que van a formar nuestro proyecto. Despliego ahí en main. Bien. Dentro de main tienen, por un lado, el paquete Java. Obviamente, ahí van a estar todas las clases Java que van a formar nuestra aplicación. Si despliego ahí en Java, ¿sí? Dentro del paquete principal de nuestro proyecto tienen la clase main. Main activity dice. Hagamos un clic ahí en el archivo, main activity, mejor dicho, dos clics y te lo abre. Vas a poder ver el contenido de ese archivo en el panel derecho. Fíjense que este main activity no es ni más ni menos que una clase Java que extiende de una clase Java, ¿sí? Ya vamos a analizar después qué es esto que tienen acá. Dentro de la carpeta res tienen todos los recursos, ¿sí? Es decir, imágenes que van a utilizar dentro del proyecto y las vistas que van a estar asociadas a su proyecto. Pero ¿cómo? Las vistas no es como en Java de escritorio, que la creaba usando con ventanitas y botoncitos, sí, pero la construyo de otra forma, ¿sí? A las vistas las vamos a construir, y ya lo vamos a ver después bien en detalle, en archivos XML. Por lo tanto, todas las vistas que estén asociadas a nuestro proyecto están dentro de la carpeta Layout. Si ustedes despliegan ahí en Layout, van a tener, en este caso, nuestra única vista, que es este Activity Main. XML. Doble clic. Puedo construir mi vista usando etiquetas XML o usando un asistente. ¿Ok? Obviamente que nosotros vamos a usar un poco de las dos cosas. Lo vamos a hacer a través de diseño y algunos retoquecitos a través de código. ¿Sí? Ustedes se fijan, arriba a la derecha tienen esas dos pestañas, ¿no? Diseño, código y el split que me muestra las dos cosas. Si haces un clic en código, vas a poder ver el contenido, el código que está guardado, ¿sí? Dentro de ese archivo, ¿no? Si estás en modo diseño, ves esto en diseño. Luciano dice, no me muestra eso, ni el main ni layout.
Hola, sí, la carpeta la tengo, pero no tengo el archivo de ese, no me sale el archivo. Cuando vos creaste el proyecto, ¿lo creaste como Java? ¿Te Sí, aseguraste de eso? ¿No te quedó Kotlin? no, Ajá. se me muestra toda la estructura que muestra ahí, menos la carpeta layout, esa no la tengo. Y donde dice Java, tengo la carpeta Java, dice la carpeta del nombre del proyecto, com.example. Bueno, el nombre que le puse, pero adentro no hay nada. Entonces, para que se entienda un poco, cuando ustedes crean una aplicación Java, uno de los componentes que forman una aplicación son las famosas activities. ¿Qué son las activities? Son clases Java, ¿sí?, que están asociadas a una vista y que tienen programada una determinada función, una determinada tarea. ¿Ok? Podríamos decir que cada vista que ustedes tengan en su aplicación está construida con una activity, que sería el controlador, y una vista, ¿sí?, propiamente dicha, pero que está, en lugar de estar en un archivo Java, está en un archivo XML. ¿Sí? Entonces, este archivo XML es la vista que está asociada a esta activity. ¿Sí? Si ustedes abren este archivo main activity, echo, que lo tengo allá arriba en esa pestaña, fíjense que dentro de este método, ¿sí?, se llama a una función, a un método setContentView, en donde se le pasa la dirección de ese recurso. ¿Sí? Fíjense que dice r.layout.activityMain. Esta R es una clase que le genera automáticamente, ¿sí?, es una clase que le genera automáticamente Android Studio. ¿Sí? Representa la clase de los recursos. Esa R representa todos tus recursos. .layout apunta a la carpeta layout y .activityMain al archivo activityMain XML. Entonces, es ahí, es en esa línea, en donde la activity está asociada, en donde asociamos, mejor dicho, la vista esta a esta activity. ¿Sí? Bien. Otra de las carpetas con las que ustedes van a trabajar es la carpeta, por ejemplo, drawable, que es en donde voy a colocar todas las imágenes que yo vaya a utilizar dentro de mi aplicación. ¿Sí? Después van a ver que también pueden tener preinstaladas en la aplicación videos, ¿sí? Entonces es otra carpeta de recursos la que debería usar, música, ¿sí?, archivos de audio, que es otra carpeta de recursos la que debería usar, ¿sí? Ahora bien, otra de los archivos importantes que tengo, ¿sí?, que está dentro de app, ¿sí? Fíjate, achicá la carpeta de fuentes para que se ubiquen mejor. Otro de los archivos importantes que tengo es el siguiente. Por un lado, dentro de app tienen este archivo, build.gradle. En ese archivo, que lo vamos a utilizar en clases más avanzadas, es en donde yo voy a instalar o voy a declarar todas las dependencias que voy a necesitar. Fíjense que si usted abre este archivo, build.gradle, entre otras cuestiones, como por ejemplo, cuál es la versión de SDK mínima que usted está utilizando y sobre qué versión la va a desplegar, o qué kit de herramientas es el que va a usar, fíjense que acá abajo tiene las dependencias, ¿sí? Entonces, si yo necesito utilizar alguna librería extra, por ejemplo, para mostrar un mapa, ¿sí? O alguna librería de terceros, por ejemplo, para usar para hacer alguna tarea en particular, bueno, esas dependencias me van a figurar acá, ¿sí?, en el archivo build.gradle. Otro archivo importante, ¿sí?, es el que tienen dentro de app. Es el que tienen dentro del módulo app. Y dentro de fuentes, perdón. En app, dentro de fuentes. ¿Qué es este? Dentro de main, dentro del paquete principal, ahí tienen Android Manifest. ¿Sí? Ese archivo tiene un registro de todos los componentes que van a formar tu aplicación.
activities, servicios, ¿sí? En este caso, fíjense que con etiquetas XML tiene registrado que hay una activity, que mi aplicación va a estar formada por una activity, que esa activity tiene de nombre main activity, acá hace referencia a la clase Java, ¿sí? Y con este intent filter le estoy diciendo que es la activity principal, es decir, que es la activity desde donde va a arrancar mi aplicación. ¿Sí? Con estas dos acciones y esta categoría, con esta acción y esta categoría, estoy diciendo que la activity main es la activity principal, ¿sí? Y que se va a ejecutar ni bien corramos nuestra aplicación, ¿sí? Ahora, supongamos que queremos correr nuestra aplicación en el dispositivo móvil. Entonces, ahí les voy a mostrar cómo haríamos en un dispositivo móvil. Para poder instalar aplicaciones en el dispositivo, lo primero que van a tener que hacer es ir a ajustes, ¿sí? Lo primero que van a tener que hacer es ir a ajustes o configuración, ¿sí? Vamos a ir a acerca del teléfono, ubiquen una opción, esta opción, acerca del teléfono. Es en esta en donde ustedes tienen los datos del teléfono y en información de software tienen información acerca de la versión del sistema operativo que ustedes tienen instalado. Bueno, en este caso tengo Android 12, yo pensé que era la 11, bueno, tengo Android 12. Fíjense que tienen un ítem que es número de compilación, ¿sí? Bueno, ustedes para poder instalar una aplicación en el teléfono tienen que tener activadas las opciones de desarrollador. Entonces tienen que tocar 10 veces en donde dice número de compilación. Tocan, ¿sí? Hasta que les diga, usted ya es desarrollador. En mi caso me dice, no es necesario, ya se ha activado la opción desarrollador. Entonces ahí en número de compilación, ¿sí? Ahí en número de compilación es en donde ustedes van a tocar, ¿sí? El número de compilación. Eso hace, vuelvo para atrás, que en ajustes se agrega una opción más, que es opciones de desarrollador, ¿sí? Entonces, opciones de desarrollador, me aseguro de que esté activada, ¿sí? Y es muy importante esta opción, que esté activada la opción que dice depuración por USB, ¿sí? Generalmente, al activar las opciones de desarrollador, eso creo que ya está activo. Si no, lo activan, ¿ok? Depuración por USB. Una vez que tienen todo eso activo, directamente vuelven y conectan el teléfono en el ordenador, ¿sí? Las que dice depuración por USB. Esa tengo que activar. Esperen que vuelvo acá. Ajustes. Opciones de desarrollador. Me aseguro de que esté activo y activo depuración por USB. Genial. Bueno, una vez que conectaron el dispositivo, ¿sí? En mi caso, me tengo que asegurar, fíjense que cuando lo conectan, el modo en el que quiero que trabaje el USB, ¿sí? Fíjense que en mi caso dice para transferir archivos. Me tengo que asegurar de que no esté en modo carga, ¿sí? Entonces me aseguro que esté el modo transferir archivos o el modo transferir imágenes. Si no les toma, si no les reconoce Android Studio el teléfono en el modo transferir archivos, prueben con transferir imágenes, ¿sí? Si hacen eso,
les tendría que aparecer de esta forma en Android Studio. Cuando ustedes conectan nuevamente el teléfono, cuando conectan el teléfono y eligieron el modo de trabajo USB, fíjense que tiene que aparecer acá arriba, ¿sí?, el dispositivo físico. ¿Ok? Es muy importante. Aparece el dispositivo físico. Si no les aparece, cambien del modo transferencia de archivo al modo transferencia de imágenes o modo transferencia de archivos. Prueben esas opciones de modo USB hasta que se los reconozca, ¿sí? Si ven que no se los reconoce, puede ser el cable también el problemático, ¿no? Una notificación para validar el dispositivo. Eso, cuando lo conectan por primera vez, exactamente, aparece una notificación, ¿sí?, para preguntarle si permiten, ¿sí?, que la computadora se conecte a este dispositivo, y pueden tildar la opción que dice siempre, ¿sí?, entonces ya queda vinculado. Si la cerraste, desconecta el teléfono, espera un ratito, volvelo a conectar, y cuando esté atento que en el teléfono te va a aparecer nuevamente esa notificación, ese diálogo, ¿sí? Bien, acá en el caso del compañero, figura su dispositivo físico, ¿sí? Perfecto. Él ya puede correr la aplicación en el teléfono, no hay ningún problema. Vamos a suponer, ¿sí?, vamos a suponer que él no tiene teléfono físico. Desconectalo, por favor, Luciano. Willy. Vamos a probar. No tenemos teléfono físico. Ahí lo desconecté, profe. Bien. Bueno, Willy no tiene teléfono, ¿sí? Vamos a suponer que no tiene teléfono, pero él quiere correr la aplicación. Entonces le vamos a decir ejecutar. A ver qué nos dice. No hay dispositivo encontrado. Bueno, a ver, vamos a probar de crear un emulador. A ver acá en el Device Manager, vamos a descolgar ahí, a ver qué opciones nos da. Nos dice, podemos emparejarlo acá usando Wi-Fi si tenemos el teléfono físico, ¿sí? Como vamos a crear un emulador, vamos a ir a Device Manager. Eco. Bien. En Device Manager le vamos a decir, bueno, vamos a crear un nuevo dispositivo. A ver, porque han cambiado un poquito la pantalla. Y vamos a elegir el Pixel 3 XL. El Pixel 3 XL. Ahí está. Fíjense, pueden elegir el dispositivo que quieran. ¿Ven? Pueden crear cualquier tipo de dispositivo virtual. Teléfono, tablet, ¿sí?, un TV, o sea, cualquier tipo de dispositivo virtual. En este caso, un teléfono. Se nos ocurrió esto, y fíjense, acá tiene las dimensiones, ¿sí?, que es más o menos la de un teléfono estándar. Ahora bien, siguiente. Y ahora nos dice, bueno, ese teléfono, ¿qué API querés que tenga? ¿Sí? ¿Qué API, qué versión de Android querés que tenga instalada? ¿Sí? ¿Y qué arquitectura? ¿De 64 bits? ¿De 32 bits? Bueno, vamos a suponer, vamos a instalar, puede ser la misma que tenés en el teléfono físico, que es la 11, ¿no? Sí, profe, la 11. Es la 11. ¿Qué te dice acá abajo? Bien. ¿Tu procesador o tu arquitectura es AMD o es Intel? AMD. AMD. Entonces te dice que vas a tener que instalar esto, ¿sí?, para poder crear el emulador en esta arquitectura. A ver, hacelo ahí, a ver qué. Bueno, en el caso de Willy, recién, él tenía otra arquitectura, tenía una arquitectura AMD, entonces le pedía instalar previamente un componente. Entonces, en este caso, cambiamos al compañero Diego Martín, que tiene una arquitectura Intel, y bueno, es un poco más fácil.
lo que nos pide es que decidamos qué API vamos a instalar. Bueno, me dice que API 30 tenés disponible solamente con arquitectura x86. Bueno, elijamos esa arquitectura. También va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando hacen... Vos, antes que demos, ok, Diego, ¿qué tenés instalado en tu dispositivo físico? ¿Qué APIs tenías descargada? En el celular, Sí, la 11. tenés la 11 también. Perfecto. Que sería esta que tenemos acá. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que elijamos Que elijamos una de las APIs. de las imágenes. Exactamente. Elegimos esa. Se va a tomar su tiempo de instalación, ¿sí? Va a bajar la imagen de ese dispositivo, ¿sí? La imagen de un dispositivo con las características que dijimos y con el sistema operativo versión que dijimos, y van a poder levantar directamente el emulador, ¿sí? Acá si querés, Diego, cancelalo, porque, bueno, esos son los pasos importantes, ¿sí? Porque ya después son pasos siguiente, 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 y ya está, ¿sí? Yo lo voy a mostrar ahora en mi compu, que tengo el emulador instalado. Gracias. Hubieses dicho, ¿por qué no empezó por ahí, profe? Ahí. Ahí está. Bueno, ahora comparto acá. Genial. Bueno. En este caso, acá, en este caso, yo ya tengo un emulador instalado, ¿sí? Fíjense que si voy a Device Manager, me figura el emulador y el tamaño que ocupa la imagen, ¿no? Entonces, directamente, si yo le digo ejecutar, No se ve. Se ve el fondo de pantalla. a ver, ahí, ¿se ve el fondo de pantalla? Esperen, Sí, el fondo de pantalla nada más. ahí. Se está compartiendo la segunda pantalla. Ahí comparto esta pantalla. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que cuando fui aquí y elegí Device Manager, aquí me figura, ¿sí?, el emulador que tengo creado, la versión del API que tiene instalada y el tamaño que ocupa en disco la imagen de este dispositivo, ¿no? Cuando le digo ejecutar, fíjense, bueno, que lo que hace es Gradle empieza a crear el proyecto y solo se va a encargar de instalarlo en el dispositivo, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo mismo en su teléfono físico. Si ya tienen el teléfono, se los reconoció, le dicen ejecutar y van a tener un proceso parecido a este que tengo yo acá. En el caso que cometamos errores de Ahí me había dado error, ahí volvió. Fíjense que acá tengo el emulador. Que está corriendo. No, acá está corriendo otra aplicación, no tiene nada que ver. Ahí estaría la aplicación. Cuando ustedes le den ejecutar desde Android Studio, va a comenzar Gradle a armar todo el proyecto. Y lo único que van a ver en su dispositivo es el Hello World, ¿sí? Es decir, lo que ustedes están viendo acá es, se ejecutó la activity principal, que está asociada a la vista, que lo único que tiene es este componente de texto, Hello World. ¿Tanto para eso? Bueno, ahora vamos